Muy buenos días, hermanos. Un gozo, como cada domingo, cada día del Señor, poder reunirnos, poder tener comunión, poder adorar a nuestro Dios y también poder seguir conociéndolo a través de su palabra. Lo que el Señor viene mostrándonos vez tras vez, cada vez que abrimos su palabra, allí podemos seguir conociendo mejor quién es Dios, y en la medida que vamos conociendo a nuestro Dios, vamos conociendo más acerca de su amor, acerca de su misericordia, acerca de su pureza, acerca de su justicia también. Y eso nos lleva, cuanto más conocimiento tenemos de Dios, más nos lleva a adorar al Dios que vamos conociendo, porque también nos permite conocernos más a nosotros mismos, quiénes somos, cómo somos, la obra de misericordia, de gracia y salvación que Dios ha obrado en nuestras vidas, continúa obrando en nuestras vidas. Y de eso se trata en gran parte la carta a los Efesios, que venimos estudiando nosotros. Así que vamos a continuar. Hoy, el domingo pasado, habíamos estado analizando el capítulo 2, los versos 11 al 13, y hoy vamos a continuar, vamos a estar analizando los versos 14 al 18, y lo que el apóstol Pablo viene desarrollando en esta parte de la carta a los Efesios tiene que ver con esta reconciliación que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo de estos pueblos, de estos dos pueblos que antes eran antagónicos, pero ahora, por la sangre de Cristo, por la obra redentora de Cristo Jesús, Dios ha formado un solo pueblo, que es su iglesia. Entonces, si bien la carta a los Efesios aborda muchos temas y los vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos, pero por allí el tema principal o uno de los principales es la gran importancia que tiene la iglesia del Señor Jesucristo para Dios. Y lo que eso tiene que implicar es de que nosotros también podamos entender la gran importancia que tiene la iglesia para los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, y en consecuencia debe tenerla para nosotros también, si es que formamos parte del cuerpo de Cristo, claro está. Entonces veíamos el domingo pasado estas barreras que existen entre distintos grupos sociales. Si se acuerdan, el domingo pasado comenzamos a hablar de esto y veíamos allí un poco cuál era la situación social de la gente, de la comunidad en tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en que Pablo escribe a los Efesios, en los tiempos en que la iglesia había comenzado a dar sus primeros pasos. Y entendemos de que estas divisiones ocurren en todo tiempo, en todo lugar del mundo, no es exclusivamente de esta época, siempre hay distintos grupos sociales que se identifican entre ellos y al mismo tiempo ponen barreras entre un tipo de grupos de personas y otros. En aquel tiempo estuvimos hablando de distintos grupos ante los cuales habían rivalidad, se levantaban barreras, pero fundamentalmente y puntualmente, por allí la barrera que más nos interesa en cuanto al tema que está tocando Pablo, es esta diferencia, esta gran diferencia, esta distancia abismal que existía entre judíos y gentiles. ¿Se acuerdan de que vimos? De que el pueblo judío, por haber sido el pueblo escogido por Dios, allá al principio, en tiempos del Antiguo Testamento, cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, que haré de ti una gran nación, ¿se acuerdan? Y de que obra el milagro en Sara y Abraham, que ellos ya eran de edad muy avanzada. Sara era estéril, pero le hace una promesa, y allí comienza a formarse este pueblo, que nace Isaac, después nace el hijo de Isaac, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo era? Jacob, ahí está Jacob. Y de Jacob nacen los 12 hijos, que son las 12 tribus, y ahí se hace la gran nación numerosísima del pueblo de Israel. Ellos fueron este pueblo escogido por Dios y tuvieron enormes privilegios por muchas razones que Pablo nos estuvo hablando también, y veíamos de que
Uno de esos privilegios es de que de todas las naciones que existían en ese momento, que eran muchísimas ya, que poblaban el mundo, la única nación, el único pueblo que tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios fue el pueblo de Israel. Solamente a ellos Dios se les manifestó. Comenzó con Moisés, y Moisés comenzó a escribir, allá están los primeros 5 libros de la Biblia, y lo que Dios le daba a Moisés, Moisés se lo transmitía al pueblo, luego siguió hablando por medio de los profetas, y entonces el pueblo de Israel tuvo este tremendo privilegio de ser los depositarios de la revelación de Dios. Tremendo privilegio. El Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, escoge a un solo pueblo a quien manifestarse en medio de todos los otros pueblos que existían, las otras naciones que no tenían la menor idea quién era Dios en términos tan específicos como Dios comienza a revelarse a su pueblo. Las promesas de bendición y de salvación por medio de un Mesías que Dios iba a enviar solamente le es revelada a este pueblo, no al resto de las naciones. Tremendos privilegiados era el pueblo de Israel. Ahora, el hecho de que ellos tuvieran este privilegio no significaba de que esta verdad y de que esta revelación tenía que quedar solamente en ellos, sino que el propósito era que a través de ellos el resto de esas naciones que no conocían a Dios lo conocieran. Entonces ellos tenían este gran privilegio, pero al mismo tiempo la gran responsabilidad de compartir con el resto de las naciones quién era este Dios que se estaba revelando al mundo en primera instancia por el pueblo de Israel. Pero ellos no hicieron esto. Lo que pasó con el pueblo de Israel es de que se llenaron de orgullo, porque eran los escogidos por Dios. Se llenan de orgullo y en lugar de ser luz a las naciones, en lugar de ser luz al mundo, lo que hacen es comenzar a despreciar al resto de las naciones por cuanto no eran como ellos. Y los desprecian. Y aquellas naciones que desprecian son considerados como los gentiles. Entonces, en este sentido existían en todo el mundo dos grupos de personas, judíos y gentiles. O eras judío o eras gentil. Ellos los despreciaban a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces lo que el apóstol Pablo está haciendo en este momento, en estas instancias de la carta a los Efesios, no nos olvidemos de que las personas que forman parte de la iglesia de Éfeso eran todos gentiles, justamente, que se habían convertido a Cristo. Entonces Pablo les recuerda a estos hermanos cristianos, pero gentiles de procedencia, les está recordando de que antes de que ellos creyeran en el Señor Jesucristo, de que antes de que Dios se manifestara en su gracia y en su salvación por medio de su Hijo a ellos, por medio del mensaje del Evangelio a ellos, les está recordando de que ellos no, antes de conocer a Cristo, ellos no pertenecían al pueblo de Dios, no formaban parte de esta nación privilegiada. Les ha recordado de que ellos no solamente vivían en una condición de separación social, existía esa barrera, esa discriminación de parte del pueblo de Israel hacia ellos, que no solamente se encontraban en un estado de separación social, sino que también, y mucho más importante, y mucho más serio, y mucho más grave que lo anterior, que este estado de separación social, ellos se habían encontrado en un estado de separación espiritual de Dios, porque no conocían a Dios, no sabían quién era Dios, adoraban a sus falsos dioses, como lo hacen todos aquellos gentiles que no conocen a Dios. Y la diosa superior a la cual ellos le rendían culto era la diosa Diana. Pero ellos no conocían al Dios verdadero, no conocían su revelación, entonces ellos estaban sin Dios, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a estas promesas que Dios había hecho con este pueblo. Ellos vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es lo que Pablo les está recordando.
¿Por qué está haciendo todo esto Pablo? Para que puedan ellos entender y para que nosotros podamos entender. Porque cualquier persona en la actualidad que está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, está exactamente en la misma condición espiritual que estuvieron estos efesios antes de conocer a Cristo. Esta es la condición del ser humano en todas las épocas de la historia. Entonces, ¿por qué Pablo les está recordando todo esto? Y justamente para que puedan entender cuán grande ha sido la misericordia de Dios sobre sus vidas. Les está mostrando cómo ha sido desde que empezó la carta a los Efesios este plan eterno de salvación que Dios ideó y propuso en su corazón, y que entiendan de que ellos ahora, gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, todas estas barreras sociales y espirituales se han caído. Esto también es producto, es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz lo que hace es darnos perdón de pecados y vida eterna si creemos en Él, ¿no es cierto? Pero juntamente con esto hay una multitud de beneficios y de realidades que comienzan a obrar en nuestras vidas y a transformar nuestras vidas. Y una de estas realidades es de que todas esas barreras que existen entre los grupos sociales, entre aquellos que ahora forman parte del pueblo de Dios, todo eso desaparece. Ya no hay barreras, ya no hay discriminación, ya no hay grupos aislados dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor Jesús. Y esto es algo que solamente el Evangelio lo puede lograr. Entonces, todo esto es lo que estuvimos viendo el domingo pasado, y en los versos siguientes, que son los que vamos a estar viendo hoy, Pablo sigue haciendo énfasis en esta nueva posición que ahora los gentiles tienen, todos aquellos que están en Cristo, para que podamos seguir entendiendo la hermosura y la dimensión y lo que abarca este plan glorioso de salvación de Dios, que incluye no solamente a los judíos, sino que incluye a las personas de toda nación, de todo el mundo, de todo el planeta. No era un plan exclusivo para ellos, sino que es un plan, un mensaje, la oferta de salvación de Dios para todo el mundo. Entonces estamos viendo, una vez más, el propósito, o uno de los propósitos principales por el cual Pablo escribe la carta a los Efesios, es para que podamos entender la tremenda importancia que tiene la iglesia del Señor Jesucristo ante los ojos de Dios, y por lo tanto también lo debe tener ante nuestros ojos. Porque sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo el pueblo escogido por Dios. La iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo ese pueblo infinitamente privilegiado. Pablo ya les ha dicho, hermanos, Dios los tuvo a ustedes en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Los ha amado con amor eterno. Este es el amor que Dios siente por su iglesia, y la manera en la que Dios demostró su amor de manera real y práctica fue enviando a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz para pagar por los pecados de todos ustedes. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús puedan tener perdón de pecados, vida eterna, y para que de esa forma Dios pueda llevárselos a las glorias eternas, porque Dios no solamente los amó desde toda eternidad pasada, sino que Dios quiere seguir amándolos por todo lo que resta de la eternidad. Dios te ama con amor eterno. Por eso ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros, y por eso Pablo está desarrollando este tema. Entonces vamos a leer el pasaje para hoy, Efesios capítulo 2. Hoy vamos a estar analizando del 14 al 18, pero me parecería que podemos leer desde el 11, que fue lo que vimos, el domingo pasado hicimos del 11 al 13, pero digo para que podamos tener una perspectiva mejor, conectemos los pasajes que analizamos el domingo pasado e incluimos los que vemos hoy. Entonces leamos Efesios capítulo 2 del verso 11
al 18. Pablo les dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hasta ahí vimos el domingo pasado. Ahora leemos lo que vemos hoy. Verso 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a nuestro Dios en oración. Vamos a pedirle que Él nos pueda estar ayudando a entender su palabra en esta mañana. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti en este momento para pedirte que puedas ayudarnos, Señor. Así como vemos de que Pablo tenía esta motivación y esta carga en su corazón de mostrarle a estos hermanos de la iglesia de Éfeso en aquel momento cuál es esta inmensa realidad, Señor, que nos involucra. Porque, Señor, solo por tu gracia somos ese pueblo infinitamente privilegiado. Somos ese pueblo que es el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, a la cual, Señor, te has manifestado de una manera tan gloriosa y tan particular, y nos revelas tu palabra. Seguís abriendo nuestros ojos, seguís abriendo nuestros corazones, y pedimos que así sea en esta mañana, Señor, que podamos tener nuestros corazones bien abiertos, nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos también, para poder seguir entendiendo lo glorioso de tu plan y, Señor, la inmensidad de tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, te damos tantas gracias, ayúdanos a poder entender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy hay 4 cosas que se desprenden de este pasaje, que son, como siempre, los 4 puntos que tienen en sus bosquejos. Lo primero que vamos a estar analizando es de que el Señor Jesucristo es la única fuente de paz. Lo segundo es de que el Señor Jesús puso fin a todos aquellos ritos religiosos, ya no son más necesarios. Lo tercero es de que el Señor Jesús es el Evangelio y finalmente que Jesús nos da acceso al Padre. Esos son los 4 puntos que encontramos que Pablo propone en esta porción de la carta a los Efesios. Entonces comenzamos hablando acerca de que Jesús es la única fuente de paz. Entonces Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús es la única fuente de paz. En el mundo no encontramos paz. En el mundo no va a haber jamás paz absoluta. Esto solamente va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo instaure su reino definitivamente. Allí y solo allí comienza esta nueva era de la paz y de la paz eterna. Hasta que esto ocurra, estamos esperando
con ansias la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Quisiéramos de que ya venga, de que ya se terminen todos los problemas y tantas cosas que vemos que día a día pasan, pero mientras tanto, hasta que Cristo venga, la condición del mundo va a ser la que es hoy, y la palabra de Dios nos advierte para que no nos asombremos de que la cosa va a ir de mal en peor. La noche está avanzada, dice Pedro, ¿no es cierto? Pero cuanto más avanza la noche, significa que al mismo tiempo está más cerca el alba. Entonces, en la medida de que los acontecimientos sigan siendo cada vez más oscuros, como vemos día a día que esto avanza, eso significa al mismo tiempo de que la bendita y gloriosa esperanza que tenemos de la segunda venida del Señor Jesús, cada día que pasa está más y más cerca. Pero hasta que eso pase, no va a haber paz en el mundo. Cuando Pablo dice de que Jesús es nuestra paz, Pablo está diciendo de que Jesús es no solamente la fuente de paz, sino que es la única fuente de paz que puede existir entre los hombres y Dios. Hasta que una persona no ha caído rendida a los pies de Cristo, con un corazón humillado, diciendo: Señor, reconozco que soy un gran pecador, que soy una gran pecadora, lo entiendo porque tu palabra me lo está mostrando. Y Señor, vengo a ti porque ya no quiero seguir ofendiéndote más con mi vida de pecado. Vengo a ti porque necesito que me perdones y que me limpies, porque necesito también de que me salves de esa condenación eterna. Y pongo mi fe y mi confianza en lo que tu Hijo hizo en la cruz para perdón de mis pecados. Hasta que esto no ocurre de una manera absolutamente genuina y real en el corazón de una persona, esa persona no está en paz con Dios, sino que está en un estado de enemistad con Dios. Está en un estado de guerra permanente con Dios. Está en un estado de separación espiritual con Dios. Entonces, la única manera en la que una persona puede encontrar paz en esta vida para después poder tener paz por el resto de la eternidad, la única manera de poder encontrar paz es reconciliándose con Dios, es arrepintiéndose de sus pecados, es poniendo su confianza en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y a partir de ese momento, y solo a partir de ese momento, el hombre comienza a estar en paz con Dios. Por más que el mundo se venga abajo, los hijos de Dios estamos en paz para con Dios, porque sabemos que el día que tengamos que presentarnos ante su presencia, no vamos a pasar por ningún tipo de juicio, porque nuestra culpa fue pagada en la cruz. No hay juicio, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero todos aquellos que hayan rechazado aceptar la salvación del Señor, todos ellos sí van a pasar por el juicio de Dios, y el resultado de ese juicio va a ser condenación eterna. Vivieron enemistados con Dios toda su vida, estuvieron en guerra toda su vida con Dios, y se van a ir por lo que resta de la eternidad en un estado de separación eterna para siempre de Dios. Pero aquellos que creen en Cristo Jesús, estamos en paz para con Dios. Y esto hace también de que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, la iglesia del Señor Jesús, también estemos en paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque se ha caído toda barrera. Porque no estamos nosotros peleados por las cosas que se pelea el mundo. El mundo se pelea por cuestiones raciales, el mundo se pelea por cuestiones de política, el mundo se pelea por cuestiones de religión, y ahí están todas esas barreras en las que se dividen todos estos grupos sociales, que están todos peleados con todos, todos divididos, pero eso no ocurre en la iglesia. Cuando estamos en Cristo, todas esas barreras se caen. El Señor Jesucristo es nuestra paz. Fíjense, Isaías, capítulo 9,
verso 6, de qué manera describe al Señor Jesús. Isaías 9:6, profetizando la llegada del Señor Jesucristo. Fíjense cómo se refiere Isaías al Señor Jesús. Dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y que dice, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice de que Cristo derribó esa pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles y que ahora hace de los dos un solo pueblo? Cuando se edifica el templo, ¿se acuerdan que hablamos de esto? De que Dios primero le dice a Moisés, en aquel tiempo le dice: Moisés, quiero que hagas un tabernáculo, que se llamaba tabernáculo de reunión. ¿Por qué de reunión? Porque en ese tabernáculo se reunía Dios con su pueblo a través de la mediación de un sacerdote humano. Entonces, estaba el tabernáculo, que en ese tiempo había sido hecho de telas y maderas y demás. Era necesario hacerlo así porque el pueblo iba avanzando por el desierto, entonces tenían que ser práctico para desarmarlo y después volverlo a armar en la medida que iban avanzando. Pero en ese trayecto Dios se manifestaba a ellos, el pueblo se acercaba al tabernáculo, ofrecían los sacrificios de animales, el sacerdote intercedía entre Dios y estos hombres, y de esta manera podían ir teniendo y renovando su comunión con Dios. Llega el momento en que el pueblo de Dios llega a la tierra prometida, ya no siguen andando por el desierto, entonces David dice hay que edificar un templo como la gente a nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que nosotros vivamos en nuestras casas y que Dios habite en este templo hecho de telas y palos? Vamos a hacer un templo como corresponde. Y así se edifica, que no lo hace David, lo hace su hijo Salomón, el templo que estaba en Jerusalén. El templo que estaba en los tiempos del Señor Jesús. Entonces era un edificio fijo, pero ese edificio tenía distintos compartimentos. Entre ellos estaba, si se acuerdan, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote. Bueno, estaban todos estos compartimentos, pero una de las divisiones que había en el templo era de que había una pared. Una pared. Y esta pared separaba a los judíos de un patio al cual solamente podían llegar los gentiles. O sea, había un patio exterior al cual se les permitía entrar a los gentiles, pero solamente hasta allí, solamente en el patio. No podían ellos ingresar al templo, no podían ellos ingresar a ofrecer sacrificios a Dios. No podían ellos ser ministrados como era ministrado el pueblo de Dios. Solamente podían llegar hasta allí. Ya había una pared. Y en esa pared había un cartel que decía: ningún gentil puede pasar esta pared que rodea el santuario. Quien sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte. O sea, gentiles, si cruzan esa pared, los matamos. Porque el templo es solamente para nosotros, para los judíos. Entonces esta pared era una manera muy gráfica de demostrar este desprecio, hasta odio que separaba a estos dos grupos, esta gran discriminación que existía. Fíjense, vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 21. Vamos a entender un poco mejor de qué estamos hablando. Porque acá vamos a ver de que el libro de los Hechos nos muestra que incluso si un judío se atrevía a hacer pasar a un gentil, ese judío también tenía que ser muerto. Le correspondía pena de muerte. Hechos capítulo 21, verso 27 al 32.
estamos hablando una vez más donde Pablo ha sido arrestado. Entonces, dijimos Hechos 21, 27, ¿no es cierto? Sí, dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo. Lo arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban ellos matarlo, cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y al soldado, dejaron de golpear a Pablo. Querían matarlo a Pablo, porque lo acusaban a Pablo de que él había metido a griegos, a gentiles, al templo. Y esto estaba condenado bajo pena de muerte. Ahora, otra vez, ¿cuál era el propósito original para el cual existía este patio? Era justamente para que los gentiles, al poder tener acceso, si bien no tenían acceso adentro del templo, pero sí a las inmediaciones, de que ellos, por la influencia del pueblo de Israel, pudieran conocer quién era ese Dios al cual ellos adoraban en el templo, y que hicieran de ellos personas gentiles que se convirtieran al Dios vivo y verdadero. Este era el propósito por el cual ellos podían acercarse al templo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este patio de los gentiles? En lugar de enseñar el pueblo judío a los gentiles quién era Dios, ellos lo que hicieron fue convertir este patio en una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan de esta frase? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, a ver, Marcos 11, 17. Jesús les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? ¿Para qué? Para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús estaba confrontando a los líderes religiosos del judaísmo, a los sacerdotes. ¿Y qué les decía? Mi casa, el templo, es casa de oración no solamente para ustedes, es para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué decía esto? No vamos a leer ahora todos los pasajes, pero sabemos que están. Cuando Jesús, ¿se acuerdan de que hizo un látigo de 3 cuerdas? Y entró y echó los cambistas que estaban allí, que vendían palomas, que cambiaban monedas y tiró las monedas al piso. Todo esto ocurría en este patio. Y lo que pasaba era de que cuando se celebraban las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel que Dios había ordenado, entre ellos la Pascua, bueno, venían judíos de todas las naciones donde estaban dispersos y todos venían a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo. Y esos sacrificios que se ofrecían eran de animales. Entonces habían personas que venían de tan lejos que no podían traer sus animales de tan lejos. ¿Qué hacían? Los compraban ahí. Pero ponele, si una paloma normalmente valía, qué sé yo, por decirte, 50 pesos, allí habían instaurado un gran negocio y esta paloma o el corderito, lo que fuera, se vendía, qué sé yo, por un precio exorbitante. Entonces el propósito no era asistir al pueblo de Israel para que pudieran ofrecer sacrificios, sino llenarse los bolsillos de plata. Lo mismo, traían ofrendas de dinero al templo.
y tenían que hacer el cambio porque en las otras naciones usaban otros tipos de monedas y cuando venían hacían el cambio a la moneda que se manejaba en Israel en ese tiempo y aprovechaban también para la usura. Por eso Jesús les dice, esto es una cueva de ladrones, lo han convertido en un gran negocio para llenarse los bolsillos de dinero ustedes, hipócritas, les decía a los sacerdotes, en lugar de que sea mi casa, casa de oración. Entonces lo que Pablo está diciendo ahora es de que todo aquel que pertenece a Cristo Jesús es de Dios. Todo aquel que ha venido a Cristo con un corazón humillado y arrepentido es de Dios, sin importar tu raza, sin importar tu nación, sin importar tu color de piel, sin importar tu condición social, sin importar absolutamente nada. Si has creído en Cristo, sos de Dios y todos somos uno y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Cuando Cristo murió, no murió solamente por los judíos, sino que también murió por los gentiles. Y de ambos pueblos ha hecho uno. Y Cristo ha derribado esa pared intermedia de separación que existía entre un pueblo y el otro. Por eso dice de que Jesús es nuestra paz. Pero también dice de que Jesús puso fin a los ritos religiosos. Por eso continúa en los versos 15 al 16 del capítulo 2 de Efesios. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Una de las barreras muy grandes que existían entre judíos y gentiles era, por ejemplo, la ley ceremonial. Es decir, todos aquellos ritos que el pueblo judío practicaban y que consistían, ¿se acuerdan? El Nuevo Testamento está lleno de esto, y el Nuevo también, de todas aquellas fiestas religiosas, de todos aquellos sacrificios, bueno, estábamos hablando de esto recién, de todas aquellas ofrendas que ellos traían al templo, eran todos sacrificios y ofrendas y cosas que ellos hacían para venir y ofrecerlas a cambio del perdón de Dios, básicamente. Ritos de limpieza, el lavamiento de sus cuerpos, a veces completos, a veces en parte, eran todos ritos externos que el pueblo judío iba haciendo y manifestando para poder presentarse de alguna manera purificados cuando llegaban al templo y de esta manera ofrecer sus sacrificios a Dios y que Dios los recibiera y de esa forma Dios perdonara sus pecados. Obviamente después en la carta a los hebreos nos explica y dice que si bien tuvieron lugar en ese momento porque Dios instauró esto, pero que todos estos sacrificios en realidad no obtenían un perdón definitivo de sus pecados, aquellos que lo hacían de corazón, sino que sus pecados eran cubiertos, no quitados, eran cubiertos, pero de alguna manera ellos mantenían su comunión con Dios de esta manera. Una cosa es de que algo sea quitado y otra cosa es que sea cubierto, ¿no es cierto? Es como cuando barremos en casa. Una cosa es barrer, abrir la puerta y sacar la basura a la calle, y otra cosa es esconderla debajo de la alfombra. Va a estar cubierta, pero va a estar. Lo mismo ocurría con esto. Cuando recién fueron quitados los pecados de todas estas personas del Antiguo Testamento, ¿cuándo fueron quitados definitivamente? Cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se ofreció un sacrificio en la cruz. Entonces, todos aquellos creyentes genuinos del Antiguo Testamento que creyeron de corazón que Dios iba a enviar a este Mesías, a este Cordero de Dios, cuando Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día, todos estos pecados que antes habían sido cubiertos, ahora sí son quitados. Y de ahí en adelante, todos aquellos que creemos en Jesús, nuestros pecados son perdonados. Pero todos estos sistemas ceremoniales lo que hacían era justamente apuntar a esto,
apuntar a que Dios iba a enviar a su Mesías. Dios iba a enviar un Salvador. Todos estos sistemas sacrificiales apuntaban a esto. Ahora, ¿qué pasaba? Los gentiles no podían participar de esto, porque eran gentiles. Y ellos tenían otros cultos en adoración a sus dioses. Y ofrecían también sacrificios y animales a sus dioses. Pero entre judíos y gentiles, ambos grupos no podían celebrar estos sacrificios juntos, porque unos adoraban a un dios y los otros adoraban a otros dioses. Antes de Cristo, era impensable que estos dos grupos pudieran tener algún tipo de relación o de comunión. Era impensado que comieran juntos, que participaran de una comida juntos, porque se detestaban realmente, se aborrecían realmente. Y los alimentos que consumían los gentiles, para los judíos, eran alimentos impuros, prohibidos por Dios. Porque esos alimentos, en gran parte, eran ofrecidos en sacrificio a esos falsos dioses. Entonces, un judío que se creía que ellos estaban tan limpios delante de Dios, jamás iban a contaminar comiendo los alimentos que ellos comían. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento que Dios mismo prohíbe el consumo de ciertos alimentos. Uno era por una cuestión de salud, de higiene, pero al mismo tiempo era para que el pueblo de Israel se diferenciara de los gentiles, pero no para que se diferenciara para discriminarlos y odiarlos, sino que se diferenciaran para que los gentiles vieran de que los judíos adoraban al Dios verdadero en contraste de los falsos dioses que ellos adoraban. Entonces era impensado que un judío comiera con un gentil, pero ahora en Cristo Jesús ellos comienzan a poder comer juntos. ¿Por qué? Porque formaban parte de la iglesia. Se cayeron las barreras, se cayeron las discriminaciones. Antes no podían rendir culto juntos, como decíamos recién. Cada uno rendía culto en su propio templo, los paganos en los paganos, los judíos en el templo de Dios. Pero ahora en Cristo comparten tiempo juntos, comen juntos y adoran juntos al mismo Dios. Esto solamente lo puede lograr el Evangelio. No existe ninguna otra cosa en el mundo que pueda unir a los grupos sociales. Solamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora ellos no necesitaban un templo para adorar a Dios. Ese templo tampoco necesitaban seguir ofreciendo sacrificios, porque cuando viene Cristo, que es el sacrificio perfecto, todo este sistema de sacerdotes y de sacrificios caduca. Ya no tiene más sentido. Porque apuntaban a la venida de Cristo, y cuando Cristo viene, ya está, no tiene más sentido que sigan apuntando a qué, si ya vino, ya se cumplió. Entonces ellos ahora no necesitaban un templo, no necesitaban más de ritos, lo que necesitaban era a Cristo. Y cuando tenían a Cristo se reunían, se congregaban y ahora sí comían juntos y adoraban juntos. Vamos de nuevo al libro de los Hechos. Es un pasaje un poquito largo. Libro de los Hechos, capítulo 10, pero para que entendamos cuál era esta diferencia que existía entre un judío y un griego. Vamos a leer Hechos, capítulo 10, desde el versículo 1 y tal vez leamos hasta el 29. En realidad vale la pena leer todo el capítulo 10, pero es muy largo. Pero ténganme paciencia, pero para que podamos entender por qué dice lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, voy a tratar de leer rápido así. Sí, yo les leo, si no lo encuentran, no se hagan problema. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. A ver, entendamos, no era un judío, era un gentil. Sin embargo, él adoraba a Dios, sentía en su corazón orar a Dios. Un gran dato. Entonces dice, verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor?
le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Obviamente Pedro, judío. ¿Ok? Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque Dios les había dicho en la ley de que de ciertos animales eran impuros, no podían ni debían comer. Allá, en el Antiguo Testamento. Ahora Dios, en una visión, le baja un lienzo con todo tipo de bichos, puro, impuro, y le dice: Pedro, quiero que mates y que comas. Y Pedro dice: no, Señor, yo soy judío, jamás he hecho tal cosa. ¿Cómo me pides que haga eso? Porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Acá está pasando algo está cambiando. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Pedro está hospedando gentiles. Algo está pasando. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Miren qué lindo grupito, judíos y gentiles caminando juntos después de haber pasado la noche juntos. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró, pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Así le cuenta Cornelio la visión que tuvo, y Pedro comienza a predicar, y el Espíritu Santo cae sobre ellos y terminan siendo bautizados. Y Dios, haciendo esta obra tremenda de gracia y de amor, diciéndole a Pedro: Pedro, no te atrevas a llamar impuro lo que yo he purificado. No te atrevas a llamar común lo que no es común. Todos estos están en mis planes de salvación, no solamente los judíos. Así que anda
y predicarles a Cristo. Y Cristo comienza a ser predicado a partir de ese momento, como nunca antes en la historia, a todos los gentiles, y por eso nosotros hoy estamos en Cristo Jesús. Jesús es el Evangelio. Verso 17 del capítulo 2, Efesios. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Las buenas nuevas es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Tenemos que contarle a la gente de que evangelio o ser evangelista no significa soy de otra religión. No, acá no hay religión, acá hay buenas noticias. Dios no te está pidiendo que salgas de una religión para que te metas en otra religión. Eso es lo que hacen los gentiles. Lo que Dios te está pidiendo es que sí, de que salgas de una falsa religión para que vengas al único y Dios verdadero. Dios no es religión. Dios es la buena noticia de salvación por medio de su Hijo. Vino y anunció las buenas nuevas para vosotros que estabas lejos, los gentiles, y también para los que estaban cerca, los judíos. Sin embargo, nosotros sabemos de que el Señor Jesucristo, mientras los años que Él estuvo ejerciendo su ministerio, Jesús no le predicaba principalmente a los gentiles, sí le predicaba a los judíos. Jesús no predicaba a los gentiles. Es más, en una oportunidad se acercaron a Él unos griegos y Jesús les dijo, yo he sido enviado a predicar a la casa de Israel. ¿Y qué dijeron los griegos? No me acuerdo qué dijeron, pero Jesús no vino a predicarles a ellos. ¿Cómo es entonces que Pablo dice, y vino, porque está hablando de Cristo, y anunció las buenas de paz a todos los que estaban lejos? Si Jesús no hizo eso, ¿cómo es de que Pablo dice esto? Pues Jesús lo hizo a través de ellos, a través de los apóstoles, que es lo que estamos escuchando ahora de labios de Pedro. A ver, Efesios 2, acá mismo donde estamos, versos 19 al 20, que son los versos que vamos a estudiar en el próximo mensaje. Efesios 2, 19 al 20 dice, por eso ya no sois extranjeros, ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces le está diciendo a los efesios, ustedes que antes eran extranjeros ya no son más extranjeros, ahora son conciudadanos de los santos y están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, sobre la predicación del mensaje de los apóstoles y profetas. ¿De quién reciben este mensaje los apóstoles y profetas? Del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo está anunciando las buenas nuevas de salvación a todos los gentiles por medio de los apóstoles y profetas. Ahora bien, los apóstoles y profetas murieron en aquel tiempo, en el primer siglo. Y allí se acabaron los apóstoles, se acabaron las profecías. Y entonces, después de que muere el último apóstol, que fue el apóstol Juan, se acaban los apóstoles. Hoy no hay apóstoles, hoy no hay profetas. No vamos a entrar en estos detalles de este debate ahora, pero ya no los hay, fueron exclusivos de este tiempo. Entonces, ¿cómo es de que el Señor Jesucristo continúa en nuestros tiempos comunicando las buenas nuevas de paz y estas siguen siendo anunciadas por el Señor a todas las personas de nuestro tiempo? ¿Cómo lo hace el Señor? Lo hace por medio de su iglesia. Nosotros hoy somos la voz de Cristo.
Nosotros hoy somos las manos, los pies, los ojos y la voz de Cristo, que tenemos que seguir compartiendo el único mensaje de salvación que puede rescatar a las almas de la condenación eterna. No hay plan B. Y finalmente Jesús nos da acceso al Padre. Por eso Pablo termina diciendo: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Al tener al Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que también tenemos a su Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, ¿se acuerdan? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Pablo también comenzaba esta carta, si se acuerdan, bendiciendo a Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En medio de todas estas bendiciones espirituales está la bendición de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Pablo también ha dicho allá al principio: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, todos aquellos gentiles que fueron objeto de discriminación social y espiritual, ahora que están en Cristo, están unidos a Dios, están en Cristo Jesús y están unidos entre sí, porque ahora formamos parte de este pueblo santo, privilegiado y escogido por Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos pasado a formar parte de la preciosa familia y pueblo de Dios escogido. Y este es el único pueblo. Es el único pueblo que tiene verdadera paz, que tiene verdadera esperanza y que tiene verdadero gozo. Por cuanto Dios ha obrado este plan maravilloso de salvación por medio de la sangre derramada de su Hijo en la cruz, y lo ha hecho para bendecir a este pueblo que Él ha escogido, y por sobre todas las cosas, para que su nombre sea exaltado y glorificado por nosotros desde ahora y por el resto de la eternidad. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Nuestros corazones se llenan de gozo al poder entender, Señor, lo que venimos hablando vez tras vez, este amor tan inmenso que has demostrado al apartarnos para ti. Entonces, Señor, una vez más te pedimos, no nos olvidamos de que Pablo oraba por los efesios para que abrieras sus ojos, para que abrieras el entendimiento de ellos, y ellos pudieran comprender estas verdades tan profundas, tan gloriosas, tan maravillosas. Señor, para que no nos dejemos absorber ni distraer por las cuestiones cotidianas. Existen los problemas, existen las situaciones difíciles, todavía estamos en este mundo. Señor, y es imposible de que no nos distraigamos con aquellas cosas, y está bien que nos preocupemos porque todavía necesitamos seguir caminando por acá, pero que todas esas cosas, Señor, no empañen la visión gloriosa que, Señor, vos nos estás dando para que podamos entender que el pueblo más hermoso que existe en esta tierra mientras estamos peregrinando hacia las glorias eternas, el pueblo más glorioso es la iglesia del Señor Jesús. El lugar más glorioso que encontramos en la tierra es tu iglesia en todo el mundo, pero que se manifiesta de manera local en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar. Y nosotros, Señor, somos una iglesia aquí en Villa Carlos Paz. Y, Señor, queremos rogarte de que nos ayudes a que seamos una iglesia que te adore por el conocimiento que nos estás dando de ti, de tu plan eterno por medio de tu palabra. Que seamos verdaderos adoradores, que te adoremos, Señor, con corazones conmovidos, que nuestras voces, Señor, sean voces
verdaderas de alabanza y de agradecimiento a ti. Que no líbranos de, Señor, convertirnos en una iglesia que nos acostumbremos, que lo hagamos por tradición, que lo hacemos porque sí, el día domingo tenemos que venir y cantar a Dios. No, Señor, que no sea así, sino que nuestros corazones estallen de alabanza y adoración a ti, y que eso, Señor, sea una realidad expresada por nuestras voces, por medio de no solamente nuestros cantos, sino por medio de toda nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a no enorgullecernos como le pasó a Israel, sino, Señor, a compadecernos como vos te compadeces de todos aquellos que todavía andan por este mundo como ovejas sin pastor. Ayúdanos a compartir, Señor, al mundo el Evangelio del Señor Jesús. Te damos gracias, oramos en tu sagrado nombre. Amén.